¿Qué se puede esperar de la reunión entre Putin y Trump? Nada, absolutamente nada. Trump ofreció un trozo de Ucrania, no, pues es como si yo te ofrezco la casa de un amigo mío. Te puedes quedar en la habitación de un amigo mío. ¿Y él qué quiere? Pues él no quiere que vayas, pero yo te digo que vayas. Trump dijo a Zelensky que qué le parecía entregar un trozo de Ucrania con la gente, que muchos no están de acuerdo en la anexión que brutalmente armó Putin, ni en Crimea ni en el Donbass. Entonces Zelensky dijo, no voy a entregar parte de mi tierra. Y los mexicanos que siempre siguen llorando, seguimos llorando quizás, la pérdida de medio país en la guerra de 1847 y 1848, me horrorizan algunos que dicen, ay no, pues que Ucrania tiene el 30% de su territorio. ¿Tú de dónde saliste? Si tú sabes lo que es que se le arranque su territorio a un país. Bueno. Entonces, Zelensky no está dispuesto y los ucranianos no están dispuestos. Los ucranianos salieron a las calles diciendo, entreguémosle el Donbass a Putin. Otra cosa sería, pero no es así. Por otro lado, Putin ha dicho que él no tiene ningún interés en parar la guerra. Jamás ha hecho una oferta de alto al fuego. Entonces, esto es una alucinación de Trump de la que Putin se ríe porque lo maneja como un muñeco. Y Trump cree que es su amigo. Vuelvo a decirlo, lo dije la semana pasada. Vladimir Vladimirovich Putin no quiere un alto al fuego, no quiere que termine la guerra, quiere ganar la guerra, está dispuesto a ganar la guerra. Ha reorientado toda la economía, la maltrecha economía rusa, que no es ni la tercera parte de la economía de Estados Unidos, de Europa o de China, la ha reorientado completamente hacia la guerra. Está llevando gente de donde se pueda, desde Colombia y Venezuela hasta Corea del Norte, a morir en el frente de batalla, en una picadora de carne horrible en la que se ha convertido esto, porque los informes del frente de batalla son como los informes del frente de batalla con Stalin. Tú avanzas, pero no puedes retroceder. Si retrocedes, tus propios compañeros te disparan. Y básicamente, pues vas a morir. Y si logras salir vivo, pues acuérdate que tienes que robar algo para dárselo al jefe de tu destacamento. Si no, también vas a tener un problema. Todo esto se sabe, todo esto está documentado. Y entonces, Putin quiere ganar la guerra. La única forma en que va a terminar esto es cuando él sienta que no puede ganar la guerra o cuando la pierda. Y para que eso ocurra es necesario apoyar a Ucrania con todas las capacidades de todos los países que no quieren que se vuelva a validar la ley del más fuerte para ver cuánto territorio le puedo quitar a mi vecino. Porque todos los países con fronteras ambicionan territorio de su vecino. México quizás querría recuperar Centroamérica, que era parte de la Nueva España. Sí estaba la Capitanía de Guatemala, pero era parte de la Nueva España hasta que en guerra los salvadoreños pararon al ejército mexicano en un lugar que se llama precisamente Mexicanos, ¿no? México quizás tenga ganas de tener a Belice y a Guatemala y a Costa Rica y a Honduras, Nicaragua. Una extensión territorial, tienen muchos recursos. Y luego, pues Estados Unidos quiere Canadá, simple y sencillamente, y Groenlandia, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Queremos volver a la época de las conquistas por la vía bélica? No. Entonces tenemos que ayudar a Ucrania a mostrarle al mundo a través de Putin que eso no se vale. Es lo único que creo que puede hacer. Lo de mañana es un paripé. Trump está tan perdido que dijo que mañana iba a Rusia a hablar con Vladimir Putin. La gente a su alrededor dijo, no señor, Alaska, ¿ya le devolvió Alaska a Rusia? No, ¿por qué? Vamos que se la compramos hace unos siglos, hace unos años, pero igual se la había devuelto. No, Alaska sí. Bueno, pues usted va a Alaska, que es territorio de Estados Unidos. No es de Rusia. Trump además está teniendo un problema de demencia senil bastante grave.